Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales, qué bueno es estar con ustedes esta mañana, les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros y comenzar con un lindo texto de la Escritura, este texto profético de los tiempos del milenio, cuando el Señor venga y finalmente establezca su reino. Es precioso, lleno, esperanzador, lleno de mucho gozo al ver cómo su palabra se cumplirá. Y bueno, yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y estoy muy contento, una vez más te digo, de que podamos abrir la Escritura y tener delante de nosotros principios esenciales para que podamos vivir en esta tierra y en esta vida de una manera plena, de una manera llena de esperanza en el Señor. Y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenido, bienvenida a Esenciales. Por la siguiente hora estamos buscando el corazón de Dios. Qué bueno es comenzar la mañana considerando el consejo de Dios en su palabra, buscando el rostro de Jesucristo. Queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, en el 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si tienes una casa, un automóvil, un negocio, trabajadores, un auto comercial, por favor, acércate a Omega Insurance. Ellos están dispuestos a hacer una cotización totalmente gratuita, adecuada a tus necesidades. Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, acércate a Lucía, visita la página de Lucía, Be Happy Yard Signs, ahí tiene productos en donde tú puedes mandar mensajes de amor a tus seres queridos en tu jardín, detalles como bombas de chocolate y todas esas cosas, ¿verdad? Acércate a ella. Y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano y todos aquellos que se han unido a ser parte de que el Evangelio de Jesucristo corra a través de la radio, a través de las redes sociales. Recuerda, todos estos programas están en el archivo de Buenas Nuevas. Si tú te perdiste alguna serie, ahí está en el Facebook de Buenas Nuevas, también está en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano, todas las series de Esenciales, la predicación de los domingos, el programa de Creciendo en la Gracia, están ahí los archivos. Si quieres repetir alguna serie, por favor, búscalo. Y este jueves te quiero recordar, por favor, hoy 7:30 en Calvary Compañerismo Cristiano vamos a estar orando, haciendo peticiones, rogativas, acciones de gracias. Acompáñanos. Así es, y bueno, estamos muy agradecidos también por haber comenzado ya con este nuevo libro, Apocalipsis, un libro maravilloso, un libro pues que ha sido mal entendido y mal interpretado muchas veces, pero que trae una riqueza preciosa, ¿verdad? Un libro al que se le han dado pues nombres como que quizá, no nombres, sino quizás se ha tomado como un libro que es oculto, que confuso, pero no es así. Hemos visto cómo no hay nada más alejado de la realidad, cómo Dios en verdad, Él, al contrario, nos ha revelado el futuro de lo que viene. ¿Quieres saber el futuro? Bueno, Jesucristo, la palabra de Dios nos muestra, porque Dios es eterno, en Dios no hay tiempo ni espacio, y Él nos ha mostrado las cosas que vienen, las cosas que son, las cosas que serán, y Apocalipsis nos muestra un futuro en el cual nos da el plan maravilloso del Señor, el completar todo su plan de redención sobre esta tierra, y cómo nos ha mostrado su redención, su cuidado, y cómo al final Él va a ser el vencedor de todas las cosas. Eso es lo que Apocalipsis nos ha ido mostrando, nos va a ir mostrando. Hemos estado hablando alrededor de Apocalipsis en cuanto a su introducción, en cuanto a su panorama, y primeramente Dios vamos a estar entrando en materia, viendo cada capítulo, cada versículo, tratando de correlacionarlo con toda la Biblia y viendo la bondad
el poder, la majestuosidad de Dios. Hemos visto cómo el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no la confusión del mundo, ¿verdad? Definitivamente hay lo que llamamos pues el juicio del Señor. Él finalmente viene y va a establecer su reino. Eso lo ha estado anunciando por toda la Biblia completita, a lo largo de toda la historia humana, ¿verdad? Ha dicho el Señor que está dando tiempo para que se desarrolle su plan, para que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. En su paciencia ha estado esperando. Nosotros hemos estado viendo señales, hemos estado viendo cuestiones a nuestro alrededor. Algo muy importante, el día ni la hora nadie la sabe, eso es lo que sabemos y eso es lo que nos dijo el Señor. Así es de que no creas a ningún falso profeta. Cualquiera que se atreva a decirte una fecha y un día y una hora es un falso profeta. Ten cuidado, ¿verdad? Diseñado para confundir. Eso es diseñado por Satanás para confundir y ridiculizar lo que la Biblia en realidad nos dice. Entonces, nadie nos sabe ni el día ni la hora. Sabemos las señales que están, por ejemplo, por toda la Biblia, en Mateo, las señales que el Señor dijo. Una señal nos va diciendo, ¿verdad? Esto es el principio de dolores, este es el principio para que ya venga el desenlace, y lo estamos viendo. Y Apocalipsis nos va a mostrar de qué se trata, nos va a dar detalles preciosos. Así es de que te animo a que estés con nosotros yendo verso a verso, capítulo a capítulo. Y vimos algunas cosas. Vimos que Apocalipsis no es un libro para asustarnos tampoco, sino que es un libro para darnos claridad, para darnos esperanza. Es un libro que revela a Jesucristo. Y hoy vamos a estar viendo en un poquito de detalle lo que es este libro como Apocalipsis, dándonos el libro de los desenlaces, ¿verdad? Un libro de los desenlaces que nos muestra el maravilloso cierre de la historia humana. Y como te mencionaba, este cumplimiento perfecto. Y me gusta mucho cómo la palabra de Dios realmente se sostiene y es inspirada por Dios, porque vemos la primera etapa en Génesis, cómo todo comienza y cómo de una manera perfecta en Apocalipsis va cerrando. Eso es precioso, ¿no? Lo vamos a estar viendo cómo Génesis comienza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en Apocalipsis vemos la consumación del cielo y la tierra, ¿verdad? Y cómo vienen cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y vamos a darle un poquito de detalle a cada una de estas cosas y regresamos en un momentito. No te vayas, esto es Esenciales. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros y seguimos en este tema precioso acerca de Apocalipsis. Apocalipsis nos viene abriendo los ojos al final de las cosas. Y te estaba mencionando esto, cómo este libro es el libro de los desenlaces, el libro donde todo cierra. Y contrastándolo con Jeremías nos damos cuenta cómo en verdad hay un contraste maravilloso, ¿no? En Génesis comienzan los cielos y la tierra. El Señor lo hace todo bueno, aunque después comienza, pues ahorita vamos a ver más. Y en Apocalipsis tenemos el fin de estos cielos y esta tierra nueva. Muchas veces no creemos esto, ¿no? Y los que se burlan del Señor, los que se burlan de las profecías, dicen, siempre va a ser igual. Y toda esta falsa llamada ciencia que detienen con injusticia la verdad, porque ellos mismos saben, ¿verdad? Dicen, no hay Dios, no existimos, perdón, existimos por puro accidente, no hay un Dios que le vamos a dar cuentas, esto simplemente se va a acabar. No, Apocalipsis nos dice que hay un fin del cielo y la tierra, hay un fin de este tiempo del Creador, del dueño y Señor de todas las cosas, ¿no? Génesis también nos muestra la entrada del pecado a la humanidad, ¿verdad? La maldición, y cómo la humanidad comienza a descender terriblemente, pero Apocalipsis nos enseña el fin del pecado y la maldición, hemos visto cómo la corrupción va avanzando, la maldad va avanzando de una manera terrible, pero no va a quedarse así. Dios no, en su misericordia no va a dejar a la humanidad y al mundo caerse y autodestruirse, porque esto sucedería, sino que estamos viendo cómo Dios va a terminar con el pecado y la maldición. Qué maravilloso y qué esperanza nos da esto, ¿no? Sí, como Génesis, Dios muestra sus intenciones, este lugar perfecto, un hombre creado a su imagen, a su semejanza, y cómo viene la rebeldía del hombre, el corazón del hombre queriendo forjarse su propio camino, queriendo ser como Dios, con que Dios ha dicho, engañada Eva por la serpiente, pero también ellos tomaron una decisión en cuanto a ser llamados a los deseos de sus ojos, de la carne, a la vanagloria de la vida, serán como Dios. Y de ahí en adelante vemos un Dios corriendo detrás de un hombre obstinado por desobedecerle
y cómo tiene que poner fin, ¿no? En Apocalipsis a todo esto, ¿no? ¿Cuánta esperanza nos da este libro? Así es, porque como siempre lo mencionamos, ¿sabes cuál es el verdadero origen de todo tu dolor, angustia y muerte, enfermedad? El pecado. Es el pecado del haberle dado la espalda a Dios, y finalmente Dios va a terminar con él, ¿verdad? Y va a acabar con la muerte. También en Génesis vemos cómo Satanás se levanta, ¿verdad? Comienza su maldad, comienza como lo que acabas de decir, ¿verdad? Comienza con engañando a Eva y bueno, tentando a Adán, y vemos cómo este terrible caminar de dolor, de oscuridad, de engaño y confusión comienza, y cómo este ministerio de Satanás, pues, bueno, no ministerio, digamos este misterio satánico comienza a levantarse, pero en Apocalipsis vemos cómo Dios lo va a aplastar. Va a aplastar, ¿verdad? Porque va a concluir, o va a llegar a su clímax cuando envíe a su anticristo, ¿verdad? A este hombre llamado el último anticristo, pero vemos cómo el Señor finalmente va a ganar y va a terminar y va a aplastar todo este aplastamiento de Satanás y su ministerio de maldad, ¿verdad? Otra cosa que vemos en Génesis es, por ejemplo, el árbol de la vida. En Génesis tú ves el árbol de la vida, aunque Dios les pone dos, ¿verdad? Juntos, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Adán y Eva deciden despreciar el árbol de la vida y tomar desobedeciendo al Señor, tomando el árbol de la ciencia del bien y del mal, que el cual Dios había puesto como una oportunidad de mostrar pues su agradecimiento, su amor, su confianza, su fe, ¿verdad? La fe en el Señor, y ellos deciden darle la espalda a esto, ¿verdad? Pero el árbol de la vida es algo precioso, representa a Jesucristo en nuestros días, el árbol de la vida. Pero fíjate cómo en Apocalipsis este árbol de la vida va a regresar una vez más, va a estar disponible a nosotros. Wow, son cosas que nos llenan de esperanza. ¿Cómo podemos pensar que Apocalipsis es un libro de misterio, o un libro que no se entiende, o un libro que te da miedo? Por el contrario. Y me gusta mucho que en la introducción dice aquí que es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Para manifestar a sus siervos las cosas. O sea, es a todos los que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo. O sea, es de que pues tenemos que ver cómo en Génesis está el principio y cómo en Apocalipsis está el gran cierre y el gran triunfo de la historia de Dios, ¿no? Es cierto, y esto es precioso, ver cómo al final en Apocalipsis, en la historia dice que el árbol de la vida estaba para sanidad de las naciones, ¿verdad? Y todo el mundo podía tomar de su fruto. Eso es maravilloso, ¿no? Y en Génesis vemos cómo Dios lo tiene que quitar para no dejar en una condición eterna la vida de una persona que ya está caída, de seres humanos que se están corrompiendo más y más. Imagínate lo que sucedería, ¿no? Otra cosa que vemos es como en Génesis nos muestra el mayor enemigo de la humanidad, cómo entra la muerte. Dios había hecho eternos a Adán y a Eva. Dios ha puesto eternidad en nosotros, pero en todo lo que somos, ¿no? Adán y Eva estaban puestos para vivir eternamente. Sin embargo, llega la muerte espiritual, esta segunda muerte que habla precisamente de separación de Dios. Una cosa es morir, ¿verdad? Corporalmente, físicamente, y la otra es quedar separados por la eternidad de Dios. Son dos cosas, y en este momento entra la muerte. Pero en Apocalipsis se ve, hay una escena preciosa cuando está el juicio del gran trono blanco, donde nos dice que la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego. O sea, finalmente la muerte es quitada de nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 15, donde dice: oh muerte, ¿dónde está tu sepulcro? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Verdad? Sí. Porque y nos empieza a decir cómo que es sorbida en la vida. En Jesucristo. Esto es maravilloso, y lo vamos a ver cumplirse en Apocalipsis, ¿no? Qué precioso. Sí, qué hermoso es saber que tenemos eternidad, que fuimos creados con eternidad, pero que la obstinación, el pecado nos consume cuando estamos lejos de Dios. El pecado nos consume cuando no entendemos el propósito, cuando no entendemos las intenciones de Jesucristo. Y este libro nos va a mostrar no solo las intenciones, sino su victoria. Esa es la razón por la cual predicamos el Evangelio,
Sí. Sabemos nosotros que el que está en Cristo muere solo una vez, pero el que muere sin Cristo muere 2 veces, ¿verdad? Y ese es el mayor anhelo. Sí, definitivamente Dios nos da paz, nos da gozo, nos muestra una vida distinta, plena, ¿verdad? En el Señor, a pesar de circunstancias, pero lo más importante es esto, ¿verdad? Que alguien no muera 2 veces, ¿verdad? El poder llegar a ver a los seres a los que amas, ¿no? En especial, por ejemplo, tus hijos, predicarles el evangelio es lo único que te vas a llevar contigo, ¿verdad? Más, bueno, si tú inviertes en el reino de los cielos, pero de aquí físicamente lo que puedes ver no vas a poder llevar nada para allá. Sin embargo, aquellos a los que les predicas el evangelio, ellos pueden ir contigo. Por eso tenemos que levantarnos, tener compasión, ¿verdad? Y al menos predicar el evangelio, predicarlo a nuestros hijos, a la gente que amamos, a nuestros padres, a nuestros amigos. ¡Hey! Mira, voltea a Jesucristo, por eso la Biblia habla de vida eterna, ¿no? Y en Apocalipsis vamos a ver cómo esto se va a consumar, ¿no? Y va a haber vida en lugar de muerte. Otra cosa que tenemos en Apocalipsis es contrastado con Génesis. Génesis nos muestra el comienzo de la pena y el dolor. Imagínate, lo primero que ven Adán y Eva después de haber pecado, después de haber sido expulsados, ¿verdad? Dice que comienza con sudor, ¿verdad? Con dolor, la tierra ya no te dará tu fruto y tu mujer pues con dolor darás el parto también. Pero no solo eso, imagínate, lo primero que ellos ven es cómo un hijo de ellos mata a otro hijo de ellos, ¿verdad? Claro. Y cómo habiendo ellos tenido el fruto del árbol de la vida en su boca y el haber probado la belleza, todo lo que Dios había hecho perfecto, de pronto ver toda una humanidad corrompiéndose y llenándose de dolor, de angustia, llenándose de todas estas cosas. Y sin embargo, en Apocalipsis vemos cómo la pena y el dolor finalmente van a salir de la escena. No más llanto, no más dolor, no más enfermedad. Eso imagínate, y es una promesa de Dios, y lo puedes ver en Apocalipsis. Qué precioso, ¿no? Sí, no más lágrimas. O sea, yo pienso, Adán y Eva, para Eva no fue suficiente perfecto. ¿Por qué? Porque paraíso quiere decir, el Edén que Dios creó, o sea, no los puso en la creación misma, sino Él creó Edén para que ellos estuvieran ahí, para que ellos administraran Edén. Para ella no fue suficiente, quería más, ¿no? Y cómo usó su influencia para poder convencer a su esposo de acompañarla a desobedecer a Dios, y después vienen y se esconden, o sea, todo ese terrible dolor, y Dios tiene que preguntarles, ¿dónde están, no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya con una tierra caída, expulsados ahora sí a la creación, en una tierra caída, tremendo dolor, y el dolor de ver, como dices, a uno de sus hijos matar a su hermano, ¿no? Y fíjate que esa es una de las razones por la cual la Biblia no se cansa de llamarnos a la santidad, llamarnos a la justicia. Y bueno, el corazón perverso del ser humano siempre nos lleva a pensar que si no tenemos ese pecado, esa adicción, vamos a ser infelices. Y tenemos ese sentir de que es que si dejo la pornografía, es que si dejo el cigarro, el alcohol, es que si dejo mi adulterio, ¿de qué voy a vivir si dejo mis antros? ¿Verdad? Cuando no entendemos que eso es precisamente lo que trae tanto dolor y destrucción a tu vida, y cómo Dios quiere quitarte, arrancarte esas cosas para hacerte sano y para darte libertad y darte esa paz que solamente puedes encontrar en Cristo. Y ahorita hay una lucha en el ser humano, precisamente cuando creemos, comienza esta guerra, ¿verdad? De no caminar en la carne, pero cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a darnos cuenta que esta guerra va a terminar. Sí. Y vamos a finalmente tener nuevos cuerpos, nueva vida. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Seguimos analizando este contraste entre Apocalipsis y Génesis en el libro de los desenlaces, el cual es Apocalipsis. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de este contraste tan precioso que podemos ver entre Génesis y Apocalipsis, cómo Apocalipsis es el libro de los desenlaces. Y esto es precioso. Muchas veces cuando vas a la mitad de algo es lo más difícil, pero ya cuando vas viendo el final, viendo la luz al final del túnel, como que todo regresa, la fuerza regresa, aunque ya estés cansado, aunque ya estés pues quizá desanimado. El hecho de ver la luz al final del túnel te levanta y te anima a caminar y a dar el último sprint, como dicen, la última fuerza, ¿verdad? Y ponerte las pilas. Yo creo que Apocalipsis es esto para nosotros, en este tiempo de tanta oscuridad, tinieblas,
donde pareciera que Satanás está venciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por todas estas cuestiones que están imponiéndose literalmente, ¿no? Como te decía, la persecución en la iglesia no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. En California están las cosas muy difíciles para las iglesias que se han parado firmes en seguir presentando el evangelio y la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, algunas están llegando a ser pues perseguidas, en el sentido de que uno de ellos, te mencionaba, ya le han cargado con $2 millones y le están amenazando con cárcel, porque él ha estado abriendo fielmente su iglesia, ¿no? Y en este tiempo, o sea, después de haber conocido lo que este virus, que es real, que sí es mortal para muchas personas, ¿verdad? Pero finalmente se ha estado manipulando con este virus para atacar la iglesia de Cristo, porque fíjate, mientras ellos cierran iglesias, dejan abiertos prostíbulos, dejan abiertos centros de aborto, dejan abiertos expendios de alcohol, ¿verdad? Es totalmente, no tiene sentido este asunto, y bueno, estamos viendo esto, y en este tiempo de tanta oscuridad, y donde pareciera que Satanás está ganando, ver Apocalipsis nos llena de gozo y esperanza en saber que Dios tiene un plan perfecto. Ahora fíjate, vamos a ver otro contraste entre Apocalipsis y Génesis. En Génesis vemos cómo el paraíso es perdido. Como decías, para Eva lo que era perfección no le fue suficiente. Vivían, dice, tú puedes leer ahí en unos cuantos capítulos, ves cómo hay perfección. Y Apocalipsis es el único lugar donde cierra durante todo el espacio de la historia humana. El paraíso ya no está, pero sin embargo en Apocalipsis el paraíso es recuperado. Y esto es precioso, ¿no? La perfección vuelve, regresa, y es algo que nosotros necesitamos ver y levantar nuestros ojos, ¿verdad? No acostumbrarnos. Esta vida estamos de paso y entendemos, porque Dios lo ha prometido, que viene de regreso este paraíso, ¿verdad? Del poder, y lo más central del paraíso no es siquiera las calles de oro y toda esta situación, sino estar conviviendo una vez más, la comunión con Dios recuperada, ¿verdad? El poder ver el rostro del Señor y no morir, al contrario, ver su gloria por la eternidad. Ese es el centro del paraíso, ¿no? Es precioso. Sí, es hermoso poder pensar en ese paraíso con la presencia de Dios, con Él caminando con nosotros, con su presencia misma. Para Eva no fue suficiente eso, no fue suficiente la presencia de Dios. Él se paseaba en el huerto con ellos, Él creó este lugar, no solamente hermoso, sino Edén quiere decir un lugar placentero, un lugar deleitoso, o sea, podían deleitarse en su presencia. ¿Y cómo nosotros podemos en el Espíritu deleitarnos también en la presencia de Dios mientras todas estas cosas se cumplen y mientras todo el libro de los desenlaces es una esperanza de que un día va a regresar ese paraíso y vamos a estar en ese paraíso? Así es, y ahora que hablas de la comunión también, yo creo que esa es otra cosa. Claro. En Génesis se pierde la comunión y la paz. En Apocalipsis se recupera, porque eso sucede también en Génesis, ¿no? Se pierde, en primer lugar, lo más importante, la comunión con Dios, ¿verdad? La relación con Dios. Se pierde la relación y la comunión entre la humanidad y la creación, ¿verdad? Hay hostilidad de la creación en contra del ser humano. Nos dice ahí en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Que la creación gime, ¿no? Todas estas cuestiones de huracanes y situaciones, ¿verdad? Cuando ves todas estas imágenes de animales comiendo otros animales, todo esto es la manifestación de una creación que cayó en maldición y que también sufre dolores de pacto y que también está en hostilidad contra el ser humano, ¿verdad? Ya vemos sequías, vemos todo este tipo de cosas, ¿verdad? Antes de la caída del hombre esto no existía, había una comunión perfecta entre el hombre y la creación, ¿verdad? Entre los animales, ¿verdad? Los animales eran vegetarianos, todos ellos, lo es lo que nos muestra, no había muerte, no había derramamiento de sangre, ¿verdad? Por cierto, por esa razón es por la que sabemos que hace 6,000 años fue cuando se creó, no hace millones y millones de años, porque Dios no habría creado un mundo perfecto sin sangre ni nada de este asunto por millones y millones de años. Comenzó precisamente muerte y sangre después de esto, cuando cayó esta comunión entre el hombre y la creación. No solamente esto,
y tú lo ves claramente, vemos el primer pleito entre seres humanos. Había perfecta comunión entre Adán y entre Eva, y también esto se rompió, esta comunión que había entre una pareja, una familia, ¿verdad? Queda rota, ¿verdad? La mujer ya no se sujeta al hombre, el hombre ya no ve por su esposa. Vemos todas estas cuestiones que están manifestadas en Apocalipsis. Bueno, en Génesis. En Apocalipsis vamos a ver cómo esta comunión se recupera. Comunión recuperada con la creación, comunión recuperada con el ser humano y sobre todo una comunión recuperada con Dios, ¿verdad? Y esa comunión recuperada con Dios la puedes tener hoy en Cristo Jesús, sí, ¿verdad? Hoy hay reconciliación con Dios y puedes ir viendo cómo Dios va también sanando las relaciones, tus relaciones interpersonales cuando tú estás en Jesucristo. Pero en Apocalipsis vamos a tener esta conclusión. Finalmente, cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, un cuerpo glorificado, donde ya no hay toda esta tendencia al orgullo, al egocentrismo, ¿verdad? Al mirar por lo mío. Sí, ahí se terminarán todas las obras de la carne y quedará solamente un cuerpo regenerado, semejante al del Señor. Ya no vamos a estar funcionando con los instintos y con los impulsos que tenemos ahora como seres humanos en esta naturaleza caída. Pero a mí me gusta mucho cómo el Señor sí saca a Adán y a Eva, los expulsa de Edén. Hay una separación entre Dios y el hombre, pero en ese mismo momento resuelve eso prometiendo un Salvador, ¿verdad? Así es. Cómo a nosotros nos ha tocado ya el tiempo en donde Jesucristo puede ser tu Salvador, ya murió, ya resucitó, eso ya aconteció y tú puedes tener esa paz para con Dios, reconciliarte con Dios, ¿no? Así es, y eso es lo más maravilloso y lo más importante y central de Apocalipsis, porque en Génesis, como bien dices, Jesucristo es prometido. ¿Verdad? Es prometido, ¿verdad? De la mujer, de la simiente de la mujer vendría este ser que aplastaría la cabeza de la serpiente, no sin antes haber sido lastimado en su talón, ¿verdad? En su calcañar. Sí. Esto es su muerte en la cruz del Calvario, viniendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien no abrió su boca, quien fue llevado al matadero, ¿verdad? Quien fue el pago por nuestros pecados, por nuestras maldades. Este es Jesucristo, y ya lo vimos. Lo vimos alrededor precisamente cuando vemos la Navidad, cuando hablamos de la Semana Santa, estamos viendo todo esto, pero Apocalipsis no llega ahí. Ese es el primer clímax. Por eso cuando estamos en la Navidad yo digo, el primer clímax fue cuando Cristo cuando Cristo vino a este mundo, fue encarnado, ¿verdad? El segundo clímax es cuando Él fue a la cruz del Calvario y resucitó, pero hay un tercer clímax, y ese tercer clímax es cuando el Señor viene finalmente y es manifestado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis. Finalmente vamos a verlo en su total gloria y majestad, ¿verdad? Completamente victorioso, sentado en su trono de justicia. Va a venir primeramente con todo su ejército, nosotros con Él, y Él va a tomar lo que es suyo físicamente. Esa es la promesa de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de un cielo donde hay 20 vírgenes para mí. No. Estamos hablando de un Dios eterno que viene a tomar lo que es suyo, y Apocalipsis nos muestra esta victoria maravillosa. Entonces, checa eso, ¿no? Apocalipsis es esto, es la historia humana llegando a su clímax. Esto nos llena de gozo. Así como lo ves, no se va a quedar, no te preocupes, está en proceso. El plan de Dios se está consumando, va a llegar a consumarse en toda su gloria, y bueno, por eso es que vemos, pues en Apocalipsis vamos a ver esto cumplido, ¿no? Y es algo precioso, fíjate. Por eso Apocalipsis nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo no vamos a ser bienaventurados? ¿Cómo no vamos a sentirnos felices y dichosos, verdad? Hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis, pero en la última, como ya la vimos, nos vuelve a decir, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál es esta ciudad? Sión, la nueva Jerusalén, el cielo, literalmente, la presencia de Dios con nosotros. Esto es necesario tenerlo en mente para que de esa manera podamos vivir con esa esperanza. Si tú no tienes esa esperanza en Cristo, si tu esperanza en Cristo es solamente temporal, no te va a ser suficiente, y a la hora que estés sufriendo pruebas vas a dar pasos atrás. A la hora que el Señor te pida que no lo niegues, ¿verdad? Que es lo que ha pasado a lo largo de la historia con toda esta persecución con la iglesia, ¿verdad? Que hacían, por ejemplo, en Rusia, en otros lugares. ¿Quieres tu vida? ¿Quieres tus hijos? ¿Quieres vivir bien? Pues simplemente niega a Cristo.
cuánta gente negó a Cristo, pero cuánta gente dijo, no, yo no voy a negar a Jesucristo porque Él es mi vida, porque entiendo dónde está mi futuro, entiendo de lo que se trata mi vida. O sea, mi vida, las personas que le negaron en los 70s, que ya no viven, ¿cuánto más pudieron haber vivido? ¿Verdad? Pero después, ¿verdad? Imagínate toda una eternidad sin Cristo, porque eso también dice el Señor, ¿verdad? Si dice la palabra, somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si la negáremos, Él también nos negará, ¿verdad? Dice el Señor, si me niegan delante de los hombres, yo también les negaré delante de mi Padre. Entonces, todas estas promesas de Apocalipsis nos llevan precisamente a vivir esta vida llena de gozo y esperanza y a enfocarnos, ¿verdad? A tener todo lo que tenemos, nuestros talentos, nuestras capacidades, los recursos que tenemos, nuestros hijos, nuestra familia, enfocarlo de la manera correcta y no perderlo. Sí, pues bueno, vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de este libro de los desenlaces. No, quédate, por favor, estás en Buenas Nuevas. Regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Estamos pues viendo hasta ahorita este libro de los desenlaces, ¿verdad? Este libro de los desenlaces, viendo cómo en realidad la historia, Dios sí nos da la oportunidad, nos llena de tanta luz, quiere que sepamos, es voluntad de Dios que sepamos, es voluntad de Dios que seamos sabios, ¿verdad? Que aprendamos. Por eso no seas negligente con la Escritura, léela, entiéndela, conócela. ¿Verdad? Hay cosas que muchas veces no vas a entender, pero si tú lees la Biblia de Génesis, Apocalipsis una y otra vez, lo que va a pasar es que cuando oigas a predicar a alguien vas a saber de qué está hablando, vas a entender si dices, eso no dice ahí o eso está fuera de contexto, vas a ir aprendiendo cosas, el Señor te va a hablar en tu corazón. No hablamos solamente de conocimiento, sino de relación con Dios. Si tú te relacionas con Él en su palabra va a ser precioso, y eso es lo que la Escritura nos está enseñando hasta ahora. Fíjate, sí es cierto, Apocalipsis vamos a encontrar también mucha simbología, pero también fíjate que yo mencionaba este domingo el número de los 7, ¿no? Los 7 que hay en Apocalipsis también nos muestran cómo este libro es el libro de los desenlaces. 7 es el sinónimo de perfección, llegar a la consumación de algo, cuando algo ya terminó y está completo, maduro, no hay más que añadir. Y por ejemplo, eso también muestra cómo está divinamente inspirado. ¿Quién puede tener tal ingenio? Que esto conecta de una manera impresionante, ¿verdad? No solamente en los 7 en Apocalipsis por todos lados, sino Apocalipsis conjuntándose con todos los libros de la Biblia escritos por más de 1000 años, en más de un milenio, escritos por diferentes culturas, diferentes idiomas también. Imagínate cómo en verdad es la palabra de Dios. Tenemos que darle este respeto a la palabra de Dios, tenemos que darle esta autoridad. La autoridad máxima de los creyentes es la palabra, recuerda eso. Cualquier consejo de ancianos, cualquier denominación, ¿verdad? Cualquier jerarquía tiene que doblar su cuello a lo que la palabra de Dios dice. Nunca, jamás, ningún ser humano va a tener una mayor autoridad que la palabra de Dios. El que marca, quien es la cabeza de la iglesia no es un hombre, esa es una mentira, es una herejía. Quien es la cabeza de la iglesia es Jesucristo, ¿verdad? Y nos ha dejado su palabra, la máxima autoridad de regla de fe y conducta. Bueno, quiero mencionarlo, ¿no? Porque fíjate cuántas cosas vienen en 7, ¿no? Sí, y estos 7 no tienen nada misterioso, porque mucha gente que en los 7 de Apocalipsis no busques nada misterioso. Mira, las setenas tienen que ver totalmente con la victoria de Jesucristo. Con lo que es completo, ¿no? Por ejemplo, una bienaventuranza en 7 es que va a haber una bienaventuranza completa, ¿no? 7 iglesias, ¿verdad? El Señor va a mostrar el principio y el fin de la historia de la iglesia. 7 mensajes, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 trompetas. Esto significa que la maldad también va a venir en toda su expresión, pero también la victoria va a venir en toda su expresión, ¿verdad? El juicio finalmente va a ser derramado en toda su expresión. La victoria también la vamos a ver en toda su expresión, ¿no? 7 truenos, 7 miles, 7 cabezas, 7 coronas, 7 plagas, ¿verdad? 7 montañas, 7 reyes, 7 años de juicio, ¿verdad? Los 7 años de la gran tribulación, 7 yo soy, Jesucristo diciendo yo soy. Imagínate esto nos está diciendo que se va a completar, va a haber perfección, va a haber plenitud, y cómo todo se va a cumplir en plenitud es algo que nos debe llenar de esperanza, ¿no? De esperanza, que nos muestra cómo no hay más que añadir y tenemos que estar atentos, voltear
voltear a la palabra de Dios. Por eso fíjate que en Apocalipsis 22, 18 al 19 nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué significa esto? Que no hay que añadirle, no hay que quitarle. Al contrario, solamente tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿será automático esto? ¿Qué piensas? No, desde luego que no es automático. Tú necesitas realmente rendir tu mente, ¿verdad? Rendir tu mente a todas estas cosas. Tú necesitas entrenarte, necesitas cambiar tu manera de pensar de tal manera que puedas ver en Jesucristo, en su palabra, una manera de vivir como tu norma de fe, tu norma de moral, tu norma de conducta. Todo no es automático porque tenemos una naturaleza caída, pero sí podemos ir en progreso, porque el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, pero tú necesitas la decisión de ir y hacerlo. Así es, y tenemos algo muy importante, porque estamos viendo al final una victoria y una derrota, ¿verdad? Un principio y un fin. Igual tu vida y mi vida tiene un principio y un fin, una consumación, ¿verdad? Pero tampoco es automático el hecho de que tú estés en el lado victorioso. Necesitas algunos pasos para estar ahí, ¿verdad? En primer lugar, como bien dijiste, creer lo que está acá, ¿no? Tenemos el Evangelio. Todos, absolutamente todos nacemos separados, destituidos de la gloria de Dios. Y requerimos en primer lugar, esa es la primera parte, que hayas creído el Evangelio, lo hayas entendido y hayas dado un paso de fe hacia el Evangelio. ¿Qué es esto? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por vosotros lo hizo pecado, para que él fuese hecho justicia de Dios en Cristo. Fíjate, para hacer justicia de Dios en Cristo, esto es algo bien importante, y este es el primer paso, ¿verdad? Si tú en verdad quieres entender la palabra de Dios, quieres entender Apocalipsis, quieres ser parte de esta victoria y no ser parte de aquellos que son enemigos de Dios, ¿verdad? La Biblia, como te lo acabo de decir, nos dice que todos nacemos como enemigos de Dios. Hay hostilidad de nuestra parte hacia Dios. El hombre no busca a Dios. Dice la palabra de Dios que todos pecamos, ¿verdad? Todos le dimos la espalda a Dios, y esa es nuestra tendencia, a querer ser nosotros los reyes de nuestras propias vidas, los dioses de nuestra propia vida, creyendo la mentira de Satanás. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que si nosotros nos arrepentimos de esto y creemos que hay un Dios eterno, ¿verdad?, y dejamos atrás esta manera de pensar y le entregamos al Señor nuestras vidas, les damos el control de nuestra vida, si creemos que Él murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, si creemos que nuestros pecados nos merecen el infierno y condenación, y si creemos que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a recibir ese pecado, ese castigo que nosotros merecíamos, y si creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, ¿verdad? Porque Él resucitó al tercer día y Él es el primero, el primogénito, que nos muestra que nosotros podemos resucitar con Él. Si abandonamos todo eso, si nos entregamos al Señor, si le creemos en la palabra, en lo que Él dice, quién es en su palabra, si creemos que Él está sentado a la derecha del Padre y que vendrá de nuevo a juzgar con justicia, ¿verdad? Si hacemos esto, dice la Biblia que podemos recibir un nuevo nacimiento. Y si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de salvación y el Señor quiere salvarte precisamente de todo ese dolor, de todo eso que hemos venido viendo por causa del pecado, de tu separación de Dios. Y tú puedes entregarte hoy y decirle: Señor, perdona mis pecados. Tienes que comenzar por ahí. Perdona mis pecados. Es verdad, tú eres bueno y yo no. Es verdad, tú dices la verdad y yo miento. Señor, te entrego mi vida. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Hazme una nueva criatura. Quiero ser tu hijo, Señor. Hazme ver, quiero ser parte de este grupo vencedor. No quiero estar en el grupo de tus enemigos. Hazme hoy libre y déjame verte, dame vida nueva. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por este día. Te pido por si alguien en este día, Señor, está haciendo esta decisión, Señor. Si alguien está escuchando tu voz, si alguien tú le estás soplando vida en su corazón, Señor, levántale, despiértale, Padre, y que pueda venir a ti, Señor. Que se siembre en una iglesia y que pueda crecer, Padre, en tu palabra, Señor. Y a nosotros como iglesia, ayúdanos a estar listos, atentos, Señor, porque tú nos has mostrado todo, nos has dado toda la historia, Señor,
para que la creamos y para que vivamos, Señor, y podamos verte sin vergüenza, sin reproche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y queremos dar gracias también a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Signs, gracias a Calvary Compañerismo Cristiano por sus aportaciones y amor por la verdad. Recuerda, hoy te esperamos 7:30 en punto en el 8587 Memphis Arlington Road. Vamos a doblar nuestras rodillas, nuestros corazones y nuestra voluntad delante del Rey de Reyes. Así es. Bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Te dejamos en compañía de buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.